Estado Nacional. Desinformación, noticias falsas y movimientos orquestados que generan contenidos para confundir. ¿Cómo está afectando este fenómeno nuestra vida cotidiana? Algunos yo los llamaría psicópatas cibernéticos, ¿verdad? Son gente que efectivamente tiene una sociopatía, se dedican el día entero a pensar, a fabricar, a maquinar este tipo de ofensas, de difamaciones y que no tienen frenos inhibitorios. Deformación de la verdad y confusión masiva distorsionan la opinión pública a nivel mundial y local. ¿Cómo podemos contrarrestar sus efectos? Pandemia ha sido terreno fértil para ciberataques que explotan el miedo y necesidad de información de los ciudadanos. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Estado Nacional, un espacio en el que analizamos y discutimos temas de interés y actualidad nacional. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? De un fenómeno que nos está llegando a todos los días a nuestras casas, ya sea desde la pantalla del teléfono celular, la computadora, el iPod o cualquier dispositivo electrónico. Las noticias falsas y las campañas de desinformación que en estos días, en el contexto de la pandemia, todavía se han acrecentado, han quedado todavía mucho más expuestos. Todo lo hemos visto de alguna u otra forma, desde curas mágicas contra el COVID hasta teorías de conspiración, pasando también por noticias falsas, buenas o malas, sobre personas, empresas, gobiernos y hasta ideas. Por ejemplo, el tema del movimiento antivacunas. Para eso hemos invitado hoy a una serie de expertos que desde diferentes perspectivas nos van a ayudar a entender este fenómeno, sus implicaciones y si hay algo que podamos hacer como sociedad y como personas para contrarrestar este efecto. Primero quiero presentarles a Gustavo Román, nuestro primer invitado. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Gustavo es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y se ha especializado, tiene un doctorado en Sociedad de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y otros múltiples estudios sobre comunicación política y ha estado analizando también todos los temas de comunicación política en la era digital, ¿verdad, Gustavo? Muy buenos días, encantado de estar acá. Bueno, vamos a tener una conversación muy sabrosa. Nos acompaña también María José Iglesias, quien es abogada, decana de la Facultad de Derecho de la ULACID y que también durante muchos años, más de 10 años, se dedicó a dar clases de Derecho de la Información para estudiantes de periodismo. Bienvenida, María José. Gracias, Liliana, un gusto estar por acá. Nos acompaña también Gustavo Arias, colega periodista, que me da mucho gusto recibir en el set de Estado Nacional. Él es el fundador y actualmente coordinador del proyecto No Coma Cuento, una iniciativa del Grupo Nación para contrarrestar en la lucha contra las noticias falsas mediante la verificación de hechos, lo que se conoce como fact-checking. Bienvenido, Gustavo. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también otro colega, quien conozco de hace mucho tiempo, comunicador y que actualmente es director general de la empresa Riot TVWA, Costa Rica, una agencia de publicidad, pero Gustavo, que ha estado, Cristian, que ha estado también enfrentándose desde otra perspectiva, no la periodística, sino la publicitaria, a este tema, a este fenómeno. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Encantado de estar aquí y compartir con los Gustavos y con María José, a pesar del distanciamiento. Estamos distanciamiento, pero en la era digital estamos todos juntos aquí. Bien, es que la desinformación y las noticias falsas han existido desde siempre. Sin embargo, el acceso a las plataformas digitales y globales, así como todos los adelantos de la tecnología, han maximizado su alcance y su impacto. Internet, Facebook, WhatsApp, cualquier red que se esté utilizando en este momento puede ser instrumentalizada para estos efectos. Y durante esta pandemia esto se ha puesto muchísimo más en evidencia. Veamos esta nota. La pandemia ha sido solo otro escenario para que las noticias falsas y las campañas de desinformación interesada se esparzan como pólvora a través de todo tipo de dispositivos electrónicos. Tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas han hecho fuertes llamados en los últimos meses porque en medio de una crisis sanitaria global como la que vivimos, las noticias falsas se vuelven tan peligrosas como el mismo virus. As the pandemic spreads, it has also given rise to a second pandemic of misinformation, from harmful health advice to wild conspiracy theories. The press provides the antidote,
verified, scientific, fact-based news and analysis. Desde curas mágicas para el COVID-19, teorías conspirativas sobre el origen del virus, hasta movimiento contra las vacunas, pasando también por la desinformación política sistemática, sin dejar de lado, por supuesto, las noticias señuelo para inducir a las personas a estafas y fraudes. El ciberespacio ha sido terreno fértil para esta otra pandemia. En momentos de temor y desesperanza, la necesidad de información vuelve a los usuarios víctimas fáciles. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo y ha ido creciendo como la espuma, sobre todo en el campo político. El ejemplo más largo y más constante de fake news en las últimas décadas no es ruso, es europeo y concretamente es británico. Y el Brexit es su resultado. Que mediante referéndum una pequeña mayoría de británicos haya decidido abandonar la Unión Europea, con las consecuencias que eso tiene para ellos y para nosotros, tiene bastante que ver con años y años de desinformación interesada o distorsionada. Las noticias falsas son información que se ha fabricado y difundido deliberadamente con la intención de engañar a otros para que crean falsedades o duden de hechos verificables. Es desinformación que se presenta como, o es probable que se perciba como, noticias. A diferencia de muchos otros tipos de información, las noticias desempeñan un papel particular en las sociedades democráticas. Son una fuente clave de información precisa sobre asuntos políticos y sociales que informan los procesos de opinión pública y deliberativos. Si las noticias son falsas, desinforman al público y el debate democrático se contamina en la fuente. Las fake news y campañas de desinformación se valen de titulares que enganchan, en formatos que muchas veces se ven como noticias casi reales, imitan fuentes que pueden ser creíbles, buscan polarizar la opinión pública y se esparcen rápidamente hasta volverse virales. Su impacto es tal que las iniciativas periodísticas para desmentir las noticias falsas se ha convertido en una necesidad social, aunque muchas veces la velocidad a la que se esparcen esas mentiras hace difícil dar respuesta en ese mismo tiempo, ya que requieren verificación con hechos. Una pandemia de información, eso es lo que se está viviendo, o la otra pandemia, que es la de la información, la que se está viviendo en medio de toda esta crisis sanitaria global. Sin embargo, es un fenómeno que venía desde hace años, como lo decía también el miembro del Parlamento, el vocero del Parlamento Europeo, el tema de las fake news que vienen a desestabilizar desde las creencias básicas hasta los sistemas democráticos de los países. Gustavo Arias en el periódico La Nación dirige y coordina el proyecto No Coma Cuento. Muy brevemente contémosle a los costarricenses cómo es que surgió este proyecto y en este momento cuál es el volumen de trabajo que tienen ustedes, es decir, cuál es la cantidad de contenidos falsos que tienen que desmentir. Sí, bueno, No Coma Cuento surgió para la elección 2018. Lo planteamos un poco porque veíamos ya los fenómenos que estaban sucediendo en otros países, especialmente lo que pasó en la elección 2016 de los Estados Unidos. Y nuestra idea es monitorear y checar los contenidos que se distribuyen mediante redes sociales. ¿Por qué redes sociales? Porque creemos que ese es el ecosistema del fenómeno de la desinformación que estamos viviendo actualmente. Como vos decís, Liliana, o sea, la desinformación no es nueva, pero el tema de las redes sociales vino a cambiar completamente lo que pasa con este tema. Nosotros hemos trabajado, 2 años y 9 meses con No Coma Cuento y ya hemos realizado más de 700 publicaciones. O sea, solo en el periodo de la pandemia estamos hablando de unas 150 notas que van desde grupos antivacunas, recetas falsas para curarse de supuestamente del COVID, ataques políticos. O sea, hay una variedad de temas que hemos trabajado durante ese periodo. O sea, estamos hablando que nosotros podemos estar publicando chequeos, por lo menos un promedio de 1 al día actualmente, digamos. Y pensemos que nosotros no logramos llegarle a toda la desinformación que está, ¿no? O sea, siempre hay un proceso de selección y además un proceso de reporteo, digamos, que tenemos que realizar y que no damos abasto, digamos. ¿Y seleccionan ustedes esos tópicos? Puede ser desde que un lector les envíe un WhatsApp hasta que ustedes estén, digamos, monitoreando que hay un topic trend o un tema que está moviéndose muchísimo en redes. Sí, nosotros básicamente tenemos dos fuentes que son las principales vías por las que detectamos cuando hay desinformación o un tema se está desinformando sistemáticamente.
es mediante WhatsApp, que ahí tenemos una base importante de seguidores de la iniciativa que nos envían información. La dinámica en el WhatsApp es muy interesante porque al ser una red privada es muy complicado de monitorear, pero a la vez es muy curioso que, por ejemplo, cuando empieza a circular, no sé, una cadena en contra, que lo que dice es que las pruebas PCR no sirven para detectar el COVID, que anda muchísimo en el país. Nosotros agarramos el teléfono y tenemos 10, 12 personas que no se conocen, que nunca se han hablado, que nos están preguntando por eso. Entonces, eso es que nos dice, en diferentes círculos en los que se mueven las personas, eso está muy importante. Luego, durante este tiempo, nosotros hemos ido construyendo una base de datos de páginas que desinforman o publican desinformación falsa sistemáticamente en el país. Eso nos sirve mucho para detectar información falsa rápido, porque normalmente estas páginas funcionan como clústeres. O sea, pensemos 7 páginas de Facebook anónimas que cada una tiene de 30,000 a 40,000 seguidores y que empiezan a desinformar sobre un tema específico, y muchas veces las publicaciones son coordinadas. Entonces, el mismo posteo que ves en una página ya está en 7 páginas y ya se viralizó. Porque además tienen públicos muy fieles. O sea, este tipo de sitios utilizan muchísimo los sesgos, especialmente el sesgo de confirmación, que es algo muy importante en este tema de la desinformación, y tienen bases que básicamente reproducen muchísimo este tipo de información falsa. Ese sesgo de confirmación es cuando alguien, quien yo creo y respeto, comparte un contenido, parto del hecho de que es algo serio, entonces lo creo yo también. Básicamente va más en la línea de que el sesgo de confirmación lo que hace es que el cerebro le da prioridad o cree los conceptos preconcebidos que ya tenía. O sea, voy a lo más básico. No sé, si usted piensa, o si a usted solo le gustan las camisetas negras y piensa que todas las camisetas blancas son horribles, cuando te tiren una nota que dice que la gente que utiliza camiseta negra es más inteligente, la gente posiblemente lo va a compartir. Ahora llevemos eso a un ámbito social y político. Digamos, acá en Costa Rica, este tipo de páginas lo que utiliza, hay dos grupos, 2 minorías que son muy atacadas y que lo que emplean son los sesgos de confirmación, este tipo de páginas, para hacer crecer sus bases. En Costa Rica, las 2 más importantes son ataque a la población migrante nicaragüense. O sea, esa es una clásica para hacer crecer las bases de... Disparando el sentimiento xenofóbico. Sí, y que volvemos al tema de los sesgos. O sea, hay sesgos construidos durante mucho tiempo sobre la relación con la población migrante. Entonces lo explotan muchísimo. ¿Y cuál es el otro? Y el otro es ataques a la población LGBTIQ, que este ha sido muy importante, básicamente desde la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la elección 2018, que nosotros, bueno, empíricamente creemos que sí fue un antes y un después en el tema de la desinformación en el país. O sea, porque a partir de ahí se construyeron este tipo de redes y desde ese momento se han seguido utilizando para todos los temas y que se trata en el país, ¿verdad? Se han consolidado. Cristian, conversábamos antes del programa la definición, ¿qué es noticia falsa y qué son estas campañas de desinformación interesada? Es una distinción importantísima porque creo que, a ver, noticia falsa, fake news, es un concepto, digamos, que se utilizó temprano en el surgimiento de este fenómeno para identificar a lo que en ese momento efectivamente tenía forma de noticias o fingía ser noticias. Por poner un ejemplo que por todos es conocido, durante la elección que gana Donald Trump en Estados Unidos surgieron maquinarias completas de fabricación de noticias falsas en Macedonia, desde donde se producían masivamente para consumo del público estadounidense, que además se segmentaba psicodemográficamente para alcanzar a las personas que por su sesgo de confirmación iban a ser susceptibles de creer como ciertos determinados temas o determinadas informaciones.
Las fake news, o lo que yo llamaría el proceso de desinformación que estamos enfrentando ahora, es mucho, mucho más grande que las fake news. De hecho, posiblemente las fake news, como las entendíamos al principio, son solo una partecita, una manifestación más de ese esfuerzo, pero que ya hace rato dejó de tener solo forma de noticias o de falsas noticias o de pseudo noticias. Y ahora tiene forma de memes, de audios alterados, de cadenas de WhatsApp, de fotos editadas, de videos sacados de contexto. Es muy común, por ejemplo, en los casos de tensión social, tomar videos de una protesta que ocurrió en Afganistán y decir que está ocurriendo esto en Bolivia, casos de abuso policial, etc. Es decir, es un fenómeno, primero, mucho más complejo, segundo, mucho más grande en términos de sus alcances y de sus objetivos. Es decir, este proceso de desinformación no es casual, sino que surge como un esfuerzo sistematizado, orquestado, es decir, es una estrategia ordenada con sus partes debidamente cuidadas para producir un resultado, y ese resultado es influir en la opinión pública. Yo lo definiría como que estamos enfrentando una guerra por la opinión pública, y eso lo resume bien. Se trata de a quién le cree la gente o quién piensa la gente que tiene la verdad, y así de profundo y de complejo es el problema que se enfrenta. Gustavo Román, una guerra que se está librando ahora en estas palestras, pero que antes se llevaba a cabo en los medios de comunicación, es decir, la gente formaba opinión cuando veía lo que había en los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de esto y sobre todo implicaciones en términos políticos? Sí, efectivamente es algo que tiene una continuidad con fenómenos anteriores. Estados Unidos fue una guerra contra España por Cuba, en buena medida incentivado por noticias falsas en medios de comunicación. O sea que no es nuevo en su raíz, pero sí su manifestación es muy nueva y muy diferente. Entre otras cosas, porque los dispositivos de comunicación que nosotros hoy utilizamos, más que medios de comunicación, son medios de registro de nuestra actividad, de nuestro pensamiento, de nuestros temores, de nuestro ser más profundo. Y eso crea una cantidad de información muy valiosa para hacer más efectiva esas estrategias de desinformación a las que se referían Gustavo y Cristian. Y tiene una implicancia directa, Liliana, que me estás preguntando a nivel político, porque las democracias es el gobierno de la opinión. En otros sistemas políticos, qué sé yo, puede estar el Corán estableciendo lo que es correcto o lo que no es correcto. Pero en una democracia, usted vota por quien quiere y por las razones que quiere. No tiene que fundamentar su voto. Es el gobierno de la opinión, y esa opinión se construye en la conversación pública. Así es como nos construimos nuestra opinión individual y las opiniones colectivas, en la conversación pública. Bueno, las estrategias de desinformación y puntualmente también las noticias falsas asfixian esa conversación pública, la intoxican. Si a veces sentimos que como que le está llegando poco oxígeno al cerebro del cuerpo social, es precisamente porque es eso lo que está yugulando las estrategias de desinformación, la posibilidad de oxigenar la conversación pública, que es la base de la democracia. Claro, decía en la nota Jean Duc, que es el vocero del Parlamento Europeo, que el ejemplo más claro que había de fake news y de desinformación que había desembocado en un resultado plausible en un país, en términos políticos, había sido el Brexit, y que venía de años de desinformación y que eso se maximizó. ¿Usted está de acuerdo con él? Sí, sin duda, y se planeó. Se planeó y se hicieron pruebas incluso en Trinidad y Tobago, después se hicieron pruebas efectivamente en la campaña del Brexit en el Reino Unido, inventándole a la gente, por ejemplo, que los millones de libras esterlinas que se enviaban a Europa iban a poder ser utilizadas para la seguridad social británica, y después los mismos señores, hay nombres y apellidos detrás de esto, intervienen en la campaña de los Estados Unidos a favor de Donald Trump.
María José, esto tiene también implicaciones legales desde el punto de vista del manejo que se hace de la información que dejamos cada vez que consumimos, como decía Gustavo, cosas en páginas y demás, que va generando un cúmulo de información sobre qué tipo de cosas nos interesan, hasta las consecuencias legales que tiene, por ejemplo, cuando una persona o compañía es víctima de esas campañas de desinformación. Así es, efectivamente. Aquí, como vengo en condición de abogada, también voy a ser un poco de abogada del diablo. Hay que deslindar que la ética, la moral, estos otros órdenes de los que han conversado los colegas a nivel político, a nivel de narrativa, de comunicación, incluso de psicología, como hablaba Cristian, y el derecho, son sistemas que se retroalimentan entre sí, pero que son independientes. Entonces, eso es muy importante a la hora de posicionarse uno frente a lo que es información falsa, frente a cualquier tipo de falta a la integridad en un medio de comunicación o incluso en un emisor particular, en el sentido de que no necesariamente por el hecho de que algo transgreda un valor que sea antiético, incluso que yo pueda considerarlo inmoral o lesivo a alguna cosa, no necesariamente es ilegal, ni tenemos que esperar que haya una intervención jurídica como a veces se quisiera. Porque hay quienes dicen, bueno, hay libertad de expresión y aunque lo que yo diga no es correcto, tengo el derecho de decirlo. Pues sí, el principio básico de la libertad de expresión, tal y como está recogido en instrumentos como la Convención Americana y la Constitución Política, es la no censura previa, sino responsabilidad ulterior, aunque taxativamente se establecen excepciones. El asunto es que ya existen regulaciones para muchos de los supuestos en que se dé ese abuso en la libertad de expresión. Ahora en una de las notas previas que pasaban salía un colega penalista, Federico, y hablaba, por ejemplo, de difamaciones. A nivel de Código Penal hay delitos contra el honor, tenemos una ley de protección de datos, tenemos normas de derechos humanos, tenemos códigos deontológicos en el caso de que sean profesionales quienes incurren en estas faltas a la integridad, pero no necesariamente todo intercambio que transgreda la integridad informativa tiene que registrarse dentro de la legalidad. En ese sentido, esperar que el derecho le pueda seguir el ritmo a todos estos cambios que mencionaba ahora Gustavo es como pretender cerrar un hueco en una represa con una curita. No es posible, y ahí puede ser mucho más efectivo no solo la educación, aunque sea un lugar común decirlo, sino iniciativas como estas de Gustavo, como, bueno, doble check, no coma cuento, etcétera, pueden ser muchísimo más efectivas que esperar lo que muchas veces nos dice el populismo punitivo de más normas, nuevas normas, penas más duras, de tratar de judicializar cualquier conflicto que no necesariamente es la respuesta en todos los casos, aunque ciertamente cuando hay una transgresión sí debe haber responsabilidad no solo ética, sino legal. Claro. Cristian, antes de ir a la pausa, quisiera preguntarte un poco cómo funciona esto a nivel, digamos, en términos de cómo caen las personas en este tipo, caemos, ¿verdad? Porque muchas veces la información que estamos viendo parece tan real. ¿Qué es lo que la desencadena? Hablábamos antes de que es atractiva, es corta. Suena sencillo, pero yo creo que no es tan sencillo lo que hace que caigamos y que todos seamos tan susceptibles de caer, porque también es muy común decir como, bueno, eso le pasa a gente poco educada, poco crítica, y eso es absolutamente falso. Yo creo que todos en los chats más formales en los que participamos hemos visto también gente que comparte contenidos que no ha podido verificar, que contiene información falsa, etcétera. Yo creo que hay dos fenómenos principales y que juegan, digamos, en forma simultánea. El primero es el de las cajas de resonancia. Todos odiamos leer en redes sociales gente que permanentemente comenta cosas que nosotros no compartimos, que tiene una opinión que nos es disonante, que nos genera ruido, que nos molesta, que nos incomoda. Y es muy común que los ocultemos, que los dejemos de seguir, que los bloqueemos, etcétera. Eso lo que hace es que cada uno de nosotros nos vayamos encerrando en un cubito en el que todas las personas parecen pensar igual que nosotros. Y cuando eso lo extendemos en el tiempo, terminamos generándonos una percepción de que todo el mundo piensa igual que nosotros, y por eso es que el día de las elecciones todos nos asustamos tanto, porque nadie entiende cómo pasa lo que pasa si todos pensábamos igual. Esa es la caja de resonancia, y al mismo tiempo opera el sesgo de confirmación, que es que yo voy a tender a creer que es cierto aquello que ya pensaba que era cierto. Pero si además viene de mis contactos cercanos,
que son mis amigos, mi familia, que son los únicos que configuran ese entorno social con el que yo interactúo todos los días, porque a todos los demás los oculté, entonces tenemos una receta perfecta para el desastre. Es decir, todas las informaciones que logren colarse dentro de ese cubito de resonancia que yo voy a dar siempre como ciertas, las voy a dar por ciertas y las voy a compartir. Y si a eso le sumamos, digamos, una superficialidad o a criticidad de parte de muchos de nosotros y a la inmediatez con la que usamos las herramientas, por ejemplo, WhatsApp, algo que yo recibo por WhatsApp, compartirlo es tan fácil que es un acto casi reflejo inconsciente y acrítico que puede terminar teniendo consecuencias muy graves. Existen en Costa Rica precedentes recientes del último año, de los últimos 2 años, de consecuencias concretas de ejercicios de desinformación que podemos puntualizar, y que lo que nos dicen es, ojo, que esto no se trata solo de un tema académico o que se manifieste, cuyas consecuencias se manifiestan solo cada 4 años en las elecciones, para nada. Es decir, es un tema peligroso que nos puede afectar en nuestra cotidianidad, nuestra salud, nuestra economía, nuestra seguridad personal, etcétera. Entonces, por eso es que no es un tema menor, que no es un tema que hay que tomárselo a la ligera, no solo a nivel de preocuparse, sino de cómo actuamos en el día a día con esas pequeñas armas que son los teléfonos que cargamos en el bolsillo. Claro, muy brevemente, Gustavo, algunos ejemplos, dame unos 5 ejemplos, un par pueden ser de pandemia, pero otros no, de cosas que hayan desmentido ustedes, para recordarles a los costarricenses de qué estamos hablando, de cosas que quizás ellos creían que eran ciertas y ustedes determinaron luego que no. Sí, ahora que Cristian menciona esto de cuán real es el tema, se me vienen varias cosas a la cabeza. Digamos, por ejemplo, en pandemia, me acuerdo como 3 cosas muy puntuales que han tenido efectos importantes. Bueno, toda la campaña relacionada al dióxido de cloro, ¿verdad? O sea, la promoción del consumo de dióxido de cloro. Y bueno, ya sabemos que hay reportes de intoxicados, muertos en algunos países de Latinoamérica. Y esa ha sido una campaña no solo de Costa Rica, ¿verdad? O sea, de muchísimos países que se ha articulado para promover ese consumo. Luego hubo un video que circuló muchísimo sobre el uso de termómetros, que supuestamente el uso de termómetros causaba daño cerebral. Nosotros lo aclaramos, pero lo que nos sorprendió es que como un día después, o sea, la caja envía un comunicado de que había personas que bueno, no se dejaba tomar la temperatura por miedo, ¿verdad?, al impacto que iba a tener esto en supuestamente su cerebro. Ya si nos vamos para atrás, para mí el caso, digamos, más representativo de los efectos de la desinformación sistemática en la realidad fue la marcha xenofóbica de la Plaza de la Merced, del Parque de la Merced. Nosotros explicamos en la iniciativa, digamos, cómo un grupo igual de páginas de Facebook de 7, 9 páginas, 2 meses antes empezaron a crecer mediante compartir desinformación, digamos, que iba en la línea completamente de información xenofóbica y, digamos, que patriotera, ¿verdad? O sea, este tipo de llamados. Y las semanas previas a que se convocara esa marcha, hubo una seguidilla sistemática de informaciones falsas, por ejemplo, de supuestamente nicaragüenses quemando la bandera de Costa Rica, y la última desinformación fue un mensaje que lo que decía era que, bueno, que que un grupo de nicaragüenses había dicho que cualquier costarricense que pasara por ahí lo iban a asaltar y que habían puesto la bandera. Y era mentira. Todas eran mentiras. O sea, ¿logran ustedes periodísticamente determinar quién está detrás de eso y por qué? El por qué es interesante. O sea, nosotros detectamos un fenómeno que tengo que decir que ha venido bajando durante el último tiempo, pero sí grupos tradicionales que, digamos, de nacionalistas o que se venden como nacionalistas, que encontraron en las redes sociales un espacio mediante la desinformación para hacer más grande su mensaje. O sea, lo que una motivación política. Exacto, digamos, una motivación para eso. También tengo que decir que ese tipo de discursos, o sea, hay figuras políticas que los respaldan y se aprovechan de esa situación, entonces todo eso te lo hace más grande. Pero lo que iba era de que, ¿por qué creemos que fue tan importante? Porque de Facebook esas páginas brincan a
hago grupos privados en WhatsApp donde coordino directamente. O sea, pensemos que Facebook es como el gran embudo de necesito un público lo más grande que pueda ir para hacer esto grande, y luego para los efectos más reales lo que necesito es reclutar poca gente, porque al final de cuentas, o sea, lo de esa marcha no era tantísima gente como el efecto que tuvo, ¿verdad? Claro. Entonces es este proceso de cómo agrupo para llevar, o sea, y luego terminar en una agresión xenofóbica, por ejemplo. Sí, que se traslada ya a acciones. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar cómo incide esto, por ejemplo, en procesos políticos que pronto en el país vamos a tener que enfrentar. Ya volvemos. Recuerde escribirnos al correo l.carranza@teletica.com para darnos sus sugerencias y recomendaciones de temas que quiera que tratemos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Hoy que estamos hablando sobre el impacto y las implicaciones que tienen las noticias falsas y las campañas de desinformación interesada. Probablemente usted le ha pasado, ha abierto su teléfono en Facebook, en cualquier red social y encuentra contenidos que van desde las cosas terribles que le pueden pasar si decide probar la vacuna contra el COVID cuando ya esté disponible en el mercado, hasta cosas que dijo el presidente que le indignan y que al final usted no sabe si realmente las dijo o no. Vamos a ver lo que nos dijo Federico Campos, el abogado penalista Federico Campos, quien hace unos días escribió un artículo en el periódico La Nación, en la sección de opinión, sobre los límites que hay entre la libertad de expresión y los daños que se están generando, el riesgo que existe ante todas estas campañas y fenómenos de desinformación. Veamos. No solo la computadora, sino un teléfono móvil hoy día de verdad es tan peligroso como tener un arma de fuego. La gente que no tiene conciencia del peligro, del daño que le puede generar a otras personas con un mensaje de texto, con una publicación en Facebook, en Instagram o en Twitter, puede perfectamente dañarle el honor a una persona y afectarlo en su desenvolvimiento y en su reputación social por mucho tiempo. No solo hay muchísimos casos que algunos yo les llamaría psicópatas cibernéticos, ¿verdad? Son gente que efectivamente tienen una sociopatía, se dedican el día entero a pensar, a fabricar, a maquinar este tipo de ofensas, de difamaciones y que no tienen frenos inhibitorios ni tienen inconvenientes en dañarle la vida a una persona o en dañar o afectar la reputación de una empresa. Y hay gente que definitivamente lo hace con la peor de las intenciones. Como decía el licenciado Campos, puede ser desde noticias falsas sobre una compañía, sobre una persona y que una vez puestas en todas estas redes buscan convertirse en virales. Licenciada, y muchas veces puede haber implicaciones a la hora de que las personas deciden compartir eso y difundirlo. Sí, por supuesto, totalmente. Creo que ha habido diferentes campañas de educación y por eso antes mencionaba que eso puede ser lo más efectivo, porque desgraciadamente el derecho es reactivo. Para niños y jóvenes de no hagan redes sociales lo que no haría en la vida real, porque muchas veces, y a mí me ha pasado hasta con estudiantes universitarios que me lo preguntan, bueno, pero es que en internet no aplican las mismas leyes, ¿verdad? Entonces lo que normalmente uno desde el sentido común entiende que podría ser una difamación, que podría ser una calumnia, que podría generar un daño, repercusiones económicas, penales, disciplinarias, pareciera como que nos cuesta entender que aplica exactamente igual en las redes sociales. Eventualmente podría haber limitaciones, por ejemplo, probatorias, en el caso de algunos de estos grupos, como los que mencionaba Federico, que sería la limitación o la diferencia principal respecto de una ofensa inferida en persona, en el sentido de cómo lograr identificar cuando son trolls, cuando son páginas falsas, cuando se hace ya de manera casi como crimen organizado y premeditado, que puede haber una dificultad, pero en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes como uno, pues sí debería tener los mismos cuidados porque se identifica la ofensa, igual es sujeto de todas las responsabilidades legales que lo sería en cualquier otra esfera de la vida. Claro. Y Gustavo, hemos visto aquí en Costa Rica muchos de estos contenidos que a veces atacan a una persona o a una compañía o a un político, en realidad lo que buscan es mover esa balanza para polarizar o para dividir en la sociedad. Hay intereses variados, ¿verdad? Hay personas que pueden hacer esto por mera diversión,
y otras que la pueden hacer por un rencor personal, pero detrás de esto no hay que ser ingenuos. En muchos casos, sobre todo cuando se trata de procesos electorales que son momentos particularmente sensibles en la vida de una sociedad, hay una industria de naturaleza internacional involucrada que mueve millones de dólares y que ha desarrollado niveles de sofisticación muy elevados para intervenir en la vida democrática de los países, entre otras cosas, como bien dice usted, Liliana, para polarizar, para crispar, para enojar. Al final la sensación que queda es de un enorme desasosiego, y haciendo eso lo que hacen es debilitar el músculo social. Los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos políticos, entre ellos el voto, con músculo, con fuerza, para castigar malas gestiones públicas o para premiar buenas gestiones públicas. En cualquier caso, para hacer en la urna lo que más me conviene como individuo, pero para eso necesito tener información de calidad y serenidad y pensamiento crítico. Bueno, las estrategias de desinformación se dirigen como un virus precisamente para destruir eso, para destruir nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestra serenidad y nuestra capacidad para tomar decisiones en beneficio propio. De ahí que mucha gente a veces dice, ay no, qué pereza, es que entra uno y cualquier tema genera un pleito, una discusión, qué peleones que estamos en redes sociales. Eso no es accidente, alguien está generándolo. Por supuesto, por supuesto. Hay, dentro de las explicaciones de por qué acabamos creyéndonos algunas de estas noticias, hay dos grandes vertientes, dos grandes líneas. Una tiene que ver con lo que llaman pereza cognitiva, la rapidez y la superficialidad con la que navegamos y consumimos cantidades enormes de información sin posibilidad de profundizar y detenernos. Esa pausa es necesaria. Y hay otra línea de investigación que apunta más al partidismo, y por partidismo no entendamos solamente banderas de partidos políticos, porque en realidad eso ya no convoca a mucha gente, pero posiciones respecto de diferentes temas, sobre todo de temas políticos, perdón por la expresión, pero nos idiotizan. Personas que pueden tener tanta formación científica, matemática o en general educativa como cualquier otra, frente a determinados temas en los que se juega no solamente el tema en sí mismo, sino su identidad como partidario de esa postura, se les nubla la mente, por decirlo de alguna manera, y terminan defendiendo lo indefendible y haciéndose inmunes a los mejores argumentos y a las más claras evidencias. Claro. Y muchas de esas cosas se terminan colando, Gustavo, en los medios de comunicación tradicionales. Sí, también con lo que menciona Gustavo es muy interesante, porque además esa polarización, lo que nos dicen todos los estudios es que en cualquier discusión quienes están más en los extremos tienen más posibilidades de reproducir la información falsa. O sea, que si sos tan partidario, no solo lo defendés, sino que cuando te llegue una desinformación, básicamente lo vas a compartir. Sobre cómo llega a los medios tradicionales, a mí me parece que, digamos, que otro de los objetivos que buscan estas campañas de desinformación sistemática es colocar temas en esa agenda de discusión pública, ¿no? Y una de las formas es hacer que se hable tanto de esto en redes, que escale ya sea a medios de comunicación tradicionales, pero no solo ahí, también a instancias políticas. O sea, hemos visto temas que surgen desde la desinformación, que se terminan convirtiendo temas de discusión en la Asamblea Legislativa. Hemos visto políticos compartiendo información diciendo, bueno, si esto es verdadero, qué grave, o sea, sin ninguna prueba, o sea, no. y así con muchos temas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas puedes, mediante la desinformación, modificar la agenda, o sea, modificar la agenda de la opinión pública, y normalmente se modifica con temas que lo que hacen es polarizar. Entonces también eso favorece a que la desinformación se siga reproduciendo. Cristian, ejemplos como este que menciona Gustavo Arias los vemos frecuentemente. Hace pocos días sucedió una publicación de un instituto de investigación de la Universidad de Costa Rica que hacía unas aseveraciones extremas diciendo que lo que ganaban
3 personas era en Costa Rica era el equivalente a lo que ganaban 2 millones de personas, 2 millones de costarricenses, para hacer énfasis en la inequidad y llevar a algunas reformas digamos, legislativas en este contexto de crisis. Hemos visto en recientes días que la iniciativa de Fact Check de la misma Universidad de Costa Rica determinó que la metodología con la que se llegaba a esa conclusión tenía serias debilidades. Por eso es que creo que es crucial el ejercicio del fact-checking como un ejercicio periodístico, pero el buen periodismo fundamentalmente. Porque frente a este panorama de caos que describía a la perfección Gustavo, en el que terminamos tomando decisiones completamente mareados por ese bombardeo permanente de información, tiene que existir alguna brújula fáctica, algún lugar donde están los hechos, donde podemos ir a buscarlos, donde alguien hizo el trabajo de verificar hasta la última coma que algo es cierto o que tiene un asidero concreto en la verdad cierta. El fact-checking se le ha visto como el antídoto al fenómeno de los fake news. Yo creo que desde ese punto de vista es algo muy insuficiente. Hay que pensar que difundir estas noticias, por la forma en la que se hace, Facebook le llama CIB, que es comportamiento anómalo coordinado, es decir, que se hace a partir de muchas cuentas de una forma orquestada. Hacer eso es como subirse a una avioneta con una almohada de plumas y romperla en el aire y pretender después que alguien va a poder ir una por una juntando esas plumas, ¿verdad? Y explicando a la gente que esas plumas estaban llenas de mentiras. Eso es imposible de hacer. Ningún desmentido va a tener el alcance que tuvo la mentira que intenta desmontar. No se puede hacer. Pero sin embargo, cuando se genera el debate, sea a raíz de una noticia falsa o sea a raíz de un hecho cierto, etcétera, tiene que existir un ancla, tiene que existir una brújula de los hechos al que nosotros, como lectores, al que la sociedad puede recurrir para saber a dónde están los hechos. E idealmente esos hechos están en el buen periodismo. Sin embargo, Cristian y Gustavo, todos los panelistas, escuchaba a uno de los jefes de información del diario El País en España diciendo que mucho de este espacio que habíamos cedido a las noticias falsas había que hacer un mea culpa de los espacios que habíamos dejado la prensa, y la prensa general en el mundo, me refiero, Gustavo. Sí, yo en general no comparto la parte en que se le achaca demasiado el tema de la desinformación al periodismo. Yo sigo pensando que hay prácticas periodísticas que no son las adecuadas, hay mala praxis periodística, pero el tema de la desinformación sistemática en redes sociales viene de otro lado. Y cuando uno, ¿de dónde? Para mí está pensado claramente desde un concepto de mercadeo, cada vez más microsegmentado, cada vez más pensado, o sea, lo vemos en los lenguajes, lo que mencionaba Cristian al inicio, por ejemplo, la típica noticia falsa, que lo que hacía era imitar cómo se veía La Nación o cómo se veía Teletica, lo vemos muy poco. O sea, los lenguajes de la desinformación actualmente se han movido hacia los lenguajes que se comparten más rápidamente en redes sociales. Un formato tipo meme, un audio de WhatsApp, ¿y eso de qué estamos hablando? O sea, son técnicas más pensadas desde el mercadeo que desde el periodismo. Sí es cierto que, digamos, que todo este fenómeno ha coincidido con una crisis ya un poco larga que tenemos en la industria, digamos, aunque sea en la parte de los medios impresos, digamos, de ese paso del impreso al digital y el modelo de negocio, ha coincidido el fenómeno de desinformación con esa transformación que hemos tenido que ir haciendo los medios y que nos ha costado espacios y nos ha costado puestos y nos ha costado varias cosas, ¿verdad? Entonces hay tal vez una coincidencia, pero sí yo siento que es a veces muy peligroso cuando se trata de ligar la práctica periodística a la desinformación, porque lo que hemos visto en otros países es que más bien los políticos están instrumentalizando el concepto de la noticia falsa para dos cosas. Uno, para atacar a los medios que hacen un trabajo bueno y fiel y riguroso, cuando eso no les sirve, digamos, cuando lo que publican no les sirve.
Y dos, para judicializar de la mala forma, digamos, que el caso tal vez más importante es Egipto, ¿verdad? Que se pasan leyes bajo la idea de que se va a luchar contra las noticias falsas y lo que sirve es para encarcelar cualquier voz crítica, ¿verdad? ¿Coincides con eso, Gustavo? No, no, sí, vamos a ver, sí creo que es muy peligroso atribuir el fenómeno de las noticias falsas o de la desinformación a los medios de comunicación, porque lo que Gustavo describe es real, es una estrategia que también utilizan gobernantes autoritarios para reprimir la libertad de prensa. Pero que hay medios de comunicación y hay, entre comillas, periodistas que traicionando el corazón mismo de su oficio están al servicio de la desinformación, de la polarización, de la mentira y en contra de la democracia, no tengo ninguna duda. Y aquí en Costa Rica los hay. ¿Ejemplos? Tengo que tener... Cristian, quería intervenir. Yo agregaría que es como también un círculo vicioso producto de las mismas circunstancias. Es decir, el fenómeno de la digitalización y la democratización de la generación de contenido y de la participación de cualquiera en el debate público tomó a los medios desprevenidos, eso lo sabemos, es noticia vieja, y generó dos crisis, una que es de modelo de negocio, de cómo se paga por el periodismo y cómo se cobra y cómo se hace rentable, y otra que es una crisis de identidad de los periodistas, de quiénes somos nosotros frente a este fenómeno nuevo que nos toma desprevenidos. Y lo que tenemos, o lo que se produjo es el periodismo al borde de un ataque de nervios, y ese periodismo al borde de un ataque de nervios en buena medida ha mordido el anzuelo de las prácticas, digamos, más nefastas de esa generación de contenido barato y tóxico para el debate público. El clickbait, el efectismo, los enfoques completamente tramposos, diseñados para llamar la atención de la gente, guindarse de polémicas que surgen a partir de noticias falsas para producir contenidos que de alguna forma traigan tráfico, aprovechando ese río revuelto. Creo que son prácticas que también han ocurrido y que coexisten con el periodismo bueno y riguroso que afortunadamente también tenemos de buena calidad en el país. María José. Sí, bueno, yo quisiera pensar, como decían los compañeros, que hay, además de los yerros inocentes o las situaciones como mencionabas ahora, Liliana, de la persona que simplemente comparte la información en el celular o incluso la responsabilidad individual o particular de periodistas, pues una estrategia, un diseño que puede responder a otras cosas, y ahí, retomando un poco lo que decía Gustavo de cómo esto va debilitando el músculo ciudadano, cuando hablamos de resolución de conflictos o en el área de resolución de conflictos, para que pueda haber diálogo, para que pueda uno salirse de esa caja de resonancia y poder trascender y resolver una situación, tiene que haber un equilibrio entre las partes. Ese es un principio de la resolución de conflictos. Si no hay un equilibrio, porque por ejemplo desconocemos esta agenda, desconocemos cómo funciona, desconocemos incluso lo que vos mencionaste al inicio, de todo lo que hay en cuanto a manejo de nuestros datos personales, en cuanto al Big Data y lo que eso genera respecto de todas estas estrategias de mercadeo segmentado que mencionaba Gustavo, no estamos en un equilibrio como contraparte, como ciudadanos, para poder defendernos y para poder ejercer esos derechos de acceso a la información pública, de una libertad de expresión informada, responsable. Es decir, se rompe un poquito la balanza del equilibrio, y por eso sí coincido con que de alguna manera se genera una guerra y sí se erosiona la posibilidad de ejercer ciertos derechos. Una guerra que es todavía más peligrosa cuando se está en postrimerías de elecciones, Gustavo. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, ahora estabas hablando de que es una industria que se hace mucho dinero y quizás los costarricenses se preguntan, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Los partidos políticos en Costa Rica están pagando a quienes manejan estas maquinarias en Europa o en todos estos países para influenciar? No tenemos evidencia de eso todavía, y entiendo que el Instituto de Internet de Oxford está por publicar un primer paper respecto del caso de Costa Rica, pero si no ocurre, está muy cerca de ocurrir. No podemos creer que nosotros somos inmunes a algo que está pasando en prácticamente todo el mundo. Y creo, al menos es la posición del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, que más allá, y en esto coincido completamente con María José, más allá de optar por la vía de la punición o de la restricción de la libertad de expresión, que es el camino que han seguido otros países,
la estrategia debe ser la de fortalecer ese músculo ciudadano con educación, con promoción del pensamiento crítico y algo muy importante que normalmente no se dice, Liliana, y es con la responsabilidad de las instituciones en hacer comunicación institucional. No caer en esa, a veces puede ser una excusa de vagancia, de la transparencia ingenua, de creer que basta con tirar un montón de datos a un sitio web y entonces ya ahí la ciudadanía puede encontrar todo y esa verdad que yo estoy dejando ir o poniendo en un receptáculo en internet va a llegar directamente a una ciudadanía además deseosa de información objetiva. Eso es terriblemente ingenuo. Es decir, hay que entender que parte de la responsabilidad de la gestión pública es la comunicación pública. Usted es responsable de que lo que usted está haciendo se entienda y se comprenda. O sea, la comunicación institucional no es el postre que tal vez hago después y que lo importante es mi gestión pública. No, es parte de la gestión pública. Hoy más que nunca es fundamental que la ciudadanía tiene derecho a tener esa comunicación de calidad desde las instituciones. Es un derecho fundamental, además. Y en dos vías, María José, porque una cosa es que esa institución pública divulgue la información, pero de eso a que solo lo que doy en la conferencia de prensa es la única información que van a tener y todos la tienen que creer a pie juntillas, es la otra parte, la prensa responsable, haciendo las preguntas que tiene que hacer y esas instituciones públicas respondiendo. Eso sí es transparencia. Sí, y no deberían estar los ciudadanos teniendo que interponer recursos de amparo para que se les dé acceso a información de carácter público. O sea, no puede ser tampoco que este tipo de iniciativas, por ejemplo, de fact-checking de todo lo que han conversado los panelistas, provengan solo del sector privado. El principal interesado en que la ciudadanía tenga todas estas herramientas educativas y todas estas herramientas informativas para fortalecer el músculo del que habla Gustavo y tomar las mejores decisiones políticas y ciudadanas, pues es el Estado, es el gobierno. Claro, porque fake news, Gustavo, puede ser también perfectamente quien... un gobierno, estoy hablando del gobierno de Costa Rica, cualquier gobierno, que solo postea su información positiva para que todo el mundo la crea. Sí, yo creo que, y ahí me pongo el otro sombrero que tengo yo en La Nación, que es en la unidad de análisis de datos, en general nos topamos una cultura de transparencia muy poca, digamos, en las instituciones públicas, ¿no? O sea, el tema de acceso a datos aquí es bastante complejo y esa falta de información al final de cuentas también es digamos que el ecosistema perfecto, ¿verdad? O sea, porque si la gente no tiene la forma fácil para descubrir que algo es falso, digamos, o sea, si se dice algo del tribunal y si me meto a la página del tribunal y no lo puedo encontrar ni siquiera ahí, bueno, o sea, mientras nosotros hacemos la solicitud, muchas veces no nos responden o nos responden tarde, o sea, no estoy hablando específicamente del tribunal para dejarlo ya claro, pero digamos, es una dinámica que se da en muchísimas instituciones y estamos hablando que eso es de la práctica periodística, pero eso debería ser un acceso que es para los ciudadanos en general, ¿verdad? O sea, esa transparencia de la información en las instancias públicas yo creo que es fundamental en esos procesos de alfabetización digital que tenemos que asumir también, ¿no? O tener la información de manera parcial, Cristian. Sabemos, por ejemplo, todos sabemos cuál es la información que da a conocer el Ministerio de Salud sobre la pandemia en las conferencias de prensa. Sin embargo, ya ha sido la experiencia en otros países donde se necesita más, se necesita tener acceso a la información, a los datos. Incluso aquí en Costa Rica hay un medio que tuvo que interponer un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud para que dé toda la información para no solo saber cuántos son los casos y cuántas mujeres y cuántos hombres, sino poder interrelacionar variables y entender fenómenos. Porque vamos atrás, no solo en la cultura de datos abiertos y de acceso a la información, sino que vamos atrás en el proceso de entender que todo esto que hemos descrito durante este programa es lo que está sucediendo. Esta es la realidad. Esta es la realidad en la que se desenvuelve un gobierno hoy en el 2020. Y frente a esa realidad tiene dos alternativas. Pagar por esos servicios oscuros,
que bueno, hace 2 semanas Facebook eliminó cientos de páginas de CLS Strategies, que es una firma ubicada en Washington, a quienes Facebook acusa de un esfuerzo de desinformación coordinada para la derecha mexicana, para el gobierno de Yanine Áñez en Bolivia, para la oposición venezolana, para el gobierno de derecha de Brasil, etcétera. Esa es una alternativa, es decir, que el gobierno entre a jugar sucio en un panorama en el que todo el mundo parece estar jugando sucio. Y la otra es comunicarse proactivamente, es decir, tener una estrategia de comunicación que entiende qué es lo que está pasando y que está ideada a partir de cómo yo actúo y cómo incido en una dinámica que ya no voy a poder cambiar. Es decir, eso es lo que se está dando. Y es tan fácil como entender que el vacío no existe, que lo que yo no lleno con información, yo gobierno, yo no lleno con información, se va a llenar con desinformación. Y ese proceso de desinformación lo van a hacer quienes tengan los objetivos de intoxicar el debate público, de generar un ambiente de polarización, de aprovechar de que agendas populistas, en el caso que cito y de varias de las experiencias que han ocurrido en América Latina, asociadas con movimientos de ultraderecha, como ya se ha mencionado antes aquí. Así es un tema de responsabilidad, y yo leía cuando me preparaba para este programa, por ejemplo, iniciativas como la de la BBC, que tiene un programa para con niños de escuela, donde sus principales estrellas van para ayudarles a aprender a leer las noticias de manera de detectar qué cosas son falsas. También vi que la nueva persona que está a cargo de esta organización de noticias, la BBC, emitió una directriz para que las personas que están presentando noticias o que son caras visibles de la cadena no sean influencers de sus temas personales en redes sociales, porque sienten que eso también influye. Estamos llegando ya al final del programa, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den algunas reflexiones que puedan servirle a los televidentes sobre cómo podemos, no podemos protegernos, pero cómo enfrentar, cómo podemos mitigar un poco el impacto que generan todas estas campañas de desinformación. Voy a comenzar con usted, Cristian. Yo diría 3 cosas. La primera es decirle a la gente: confíe y apoye en al periodismo serio que se hace en Costa Rica. El periodismo enfrenta una crisis de sostenibilidad y si usted valora el rol del periodismo para la democracia, apóyelo para hacerlo sostenible. Lo segundo, yo creo que tiene que existir una política pública de educación en capacidades digitales a nivel masivo y desde edad escolar, para que la gente entienda todas las implicaciones de este nuevo panorama en el que nos toca desarrollarnos. Y creo que la educación indiscutiblemente es el camino, porque creo que la otra ruta también es tremendamente peligrosa, que es renunciar a derechos en nombre de una falsa seguridad que probablemente ni aún así nos llegue tampoco. Muchas gracias, Cristian. Gustavo Arias, de No Coma Cuento. Bueno, yo coincido de que hay que empezar a trabajar en el tema de alfabetización digital en todas las etapas de la educación, que eso es algo que nos está urgiendo y que no, veo muy pocos avances en esa parte. Y a mí me gustaría también, para redondear un poco, poner el punto también de la responsabilidad que tenemos cada uno con el uso que hacemos de nuestras redes sociales. Yo siempre digo que antes de compartir algo deberíamos pensar por qué lo estoy compartiendo, mínimo. Porque al final de cuentas ese es el instrumento principal que utiliza la desinformación, el compartir masivo. Entonces, sí, dentro de todo este problema o este fenómeno que enfrentamos, creo que es importante eso, preguntarnos antes de compartir algo, ¿de dónde viene y por qué lo estoy compartiendo? Y si más bien puedo estar dañando a alguien. Muchísimas gracias, Gustavo. Licenciada María José Iglesias. Bueno, yo retomo sobre lo último que dijo Gustavo, y es sobre asumir responsabilidad, entendiendo, como hemos conversado, que nuestra responsabilidad legal, ética, civil, moral, patrimonial, en redes sociales o en cualquier espacio es la misma, y también nuestros derechos y libertades que en la vida real, física, material o como queramos llamarla. Entonces, en ese sentido, pues educarnos para entender cómo ejercer esas libertades en los espacios digitales. Claro, muchas gracias. Concluyo con Gustavo, Román.
Pues estoy completamente de acuerdo con Gustavo, con Cristian, con María José, y además no veo qué se podría añadir. De modo que lo que querría transmitir es una toma de conciencia de que la democracia y los derechos humanos, esto que disfrutamos usted y yo, no está escrito en piedra, ni tampoco es el fruto de una evolución natural. Es más bien una recientísima excepción en la historia de la humanidad. Y nada impide que sea un episodio pasajero. Así que tomarse en serio este tema de la desinformación y combatirla es defender nuestra libertad. Bien, toda la razón Gustavo, en torno a que no es una cosa menor la que podemos perder, y por eso hay que ser lectores críticos de los contenidos que consumimos, pero también recordar que mucho de lo que reproducimos nos hace a nosotros también emisores de noticias falsas. Y por eso siempre es importante que usted trate de informarse, de buscar fuentes, de poder modelar su criterio propio sobre grandes decisiones. Ya no estamos hablando solo sobre temas electorales, viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional que va a requerir grandes ajustes económicos y sociales en el país, y es un momento en que fuerzas pueden estar liberando muchos contenidos para polarizar la sociedad, y no hay que caer, hay que informarnos. Agradecemos muchísimo su compañía, se nos acaba el tiempo, los esperamos de nuevo el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional. Feliz domingo.